conectada de lo que nosotros hemos analizado. Siempre cuando vemos desde el principio, cuando analizamos enfermedades neurodegenerativas, enfermedades que son debilitantes, siempre hablamos de sustancia gris, siempre hablamos de corteza, siempre hablamos de vías que llegaban hacia la corteza, que son aferentes, o que vías que son eferentes que se proyectaban desde la corteza. Pero nunca se dijo desde qué áreas, nunca se dijo cómo, a qué nivel, cómo interpreto cuando miro un cerebro, yo sé que ustedes lo han mirado, ya sea una maqueta o un cerebro real, cómo interpreto ese desorden de giros que existen en relación al cerebro. Entonces, la clase de hoy es justamente para responder esa pregunta, que es, una vez que tenga esta clase y después la interprete, la estudie y la lea, no debiera mirar el cerebro de la misma manera que lo he mirado hasta ahí, ¿ya? Porque hasta ahora me imagino ha mirado un conjunto de giros, exit, convoluciones que hacen solamente un enredo y que nosotros le llamamos giroencéfalo. Pero en la medida que vamos clasificando y estandarizando las surcos y la fisura y los giros, se van a dar cuenta que aproximadamente el 85% de los giros se mantiene estable, de tal forma de que se pueden identificar correctamente. Y eso se puede correlacionar con las áreas funcionales. Se han encontrado una cantidad pero gigante, aproximadamente 200 o 220 áreas funcionales, pero la clasificación más funcional, más conocida, no la mejor, la más conocida es la de Brodmann, ¿ya? Por lo tanto, nosotros igual vamos a hablar de algunas áreas de Brodmann, pero no de todas, porque son 52. No me interesa que usted las sepa todas. Me interesa que interprete cuáles son las más importantes en relación a giros que usted va a saber interpretar, va a saber identificar y va a saber cómo llamarlo. Primero, obviamente, ya esto usted lo maneja perfectamente, existen hemisferios cerebrales, es decir, que lo que nosotros vamos a hablar en relación a la corteza se repite, por supuesto, en la otra. Pero no es tan obvio, porque también se podría pensar que los giros son iguales de un lado y los del otro. Sí, la organización neuronal es idéntica entre un hemisferio y otro, pero la organización funcional no. De tal forma que existe una conexión que nosotros le llamamos comisuras para relacionar hemisferios, pero no para que hagan lo mismo, sino para que aumentar el potencial y que se pueden hacer funciones diversas, de tal forma que hablamos de una dominancia hemisférica, es decir, existen hemisferios que son dominantes derechos, hemisferios que son dominantes izquierdos, con sus diferencias que son bien marcadas, ¿ya? Los cerebros que son dominantes izquierdos son mucho más concretos, son mucho más matemáticos, pero además tienen habilidades verbales, saben interpretar muy bien las palabras, pero sus pensamientos son muy lógicos, su capacidad de abstracción no es tan buena. Entonces ahí volvemos a comentar de que la predominancia del lado derecho es un cerebro mucho más abstracto, mucho más artístico, mucho más volátil, más desorganizado, pero entre ese desorden se vuelve un potencial mucho más amplio de expansión cerebral en el pensamiento, porque cuando usted está limitado no sabe para dónde crecer, pero aquí hablamos de un cerebro de predominancia derecha casi sin límite, de tal forma de que la dominancia se ha interpretado también con la funcionalidad motora, de tal forma de que se habla de que como las funciones motoras están cruzadas, entonces la dominancia de una persona diestra es izquierda. Izquierda significa que el hemisferio izquierdo controla muchas de las funciones, no es que sea absoluto. Y no es tampoco que, dado que yo tengo dominancia izquierda, soy bueno para la matemática, pero soy malo para la guitarra. No significa eso, porque usted lo puede desarrollar perfectamente. Y en personas que, por ejemplo, han tenido algún daño cerebral de alguna área específica, por ejemplo, del área de Broca, del área de Warwick, se puede desarrollar la habilidad del lado contralateral, ¿ya? Pero vienen marcadas esas funcionalidades. Un concepto que nosotros vamos a ver de inmediato es cómo se escribe la organización estructural de los giros. Primero, los giros cerebrales van a tener una
superficie, si nosotros lo extendiéramos aproximadamente en 200.000 centímetros cuadrados. Es como una cancha de tenis. Como una cancha de tenis. Está tan plegada que cabe dentro de un cráneo. Esa es la gracia de un encéfalo, ¿no es cierto? Hacer que si fuera un gran trozo de papel, lo arrugáramos tanto que pudiese caber dentro de un pequeño bolso. De tal forma de que la organización que va a tener va a ser en surcos y en estructuras abultadas que se denominan giros. Los surcos se van a denominar con una letra minúscula, en cambio los giros con letras mayúsculas. De tal forma que en la región frontal, sabiendo que existen lóbulos, hablamos del lóbulo que usted lo maneja, de un lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, lobo límbico y el lóbulo de la ínsula, es decir, 6 lóbulos, pero nunca hemos dicho cuáles son los límites. Usted sabe que aproximadamente esto es el frontal, ¿cierto? Para poder distinguirlo tenemos que manejar perfectamente los surcos. Y aquí vamos a analizar qué surcos son más importantes que otros. Primero, los surcos que se denominan primarios son surcos que dividen grandes estructuras. Por ejemplo, hemisferios cerebrales o el cerebro con el tronco encefálico a través del territorio cerebroso. Esos son surcos primarios. Pero ni siquiera dividen lóbulos, dividen estructuras más grandes. Los surcos que se denominan secundarios son capaces de dividir lóbulos. Y aquí vienen los límites de los lóbulos del encéfalo. Por ejemplo, un surco central, que es este, el surco central, divide al lóbulo frontal y al lóbulo parietal. Por tanto, el surco central es importantísimo que usted detecte dónde está en un cerebro, en su cara superolateral, para poder distinguir el resto de los giros. El surco lateral, que es este, el surco lateral, ex surco de Silvio, ahora surco lateral, hace muchos años. También es un surco secundario que es capaz de dividir el lóbulo temporal del frontal y el parietal, de tal forma que se proyecta intensamente hacia la región posterior, se proyecta incluso llegando a las partes de las regiones más posteriores parietales. Pero existe otro surco secundario dividiendo la región parietal de la occipital, pero es imaginario o semi-imaginario, porque no existe como tal, no es tan fácil de ver como ese o este, pero se puede proyectar a través de un pequeño surco que se proyecta levemente por la cara superolateral, que se denomina surco parieto occipital o parieto occipital lateral, pero normalmente parieto occipital a secas. Y ese pequeño surco proviene desde la cara medial, que ahí sí se puede ver perfectamente y se denomina surco parieto occipital medial. De tal forma de que ese pequeño surco está muy bien marcado por la cara medial, pero se proyecta levemente. Esa proyección se establece con aquí una línea punteada para formar el surco parieto occipital lateral, que es imaginario. Y aquí se hace la división entre el lóbulo occipital, temporal y parietal. Secundario. Ese es el tercero. Y después tenemos surcos que van a ser terciarios. Los surcos terciarios van a dividir giros dentro de un lóbulo. De tal forma de que en el caso, por ejemplo, del lóbulo frontal, con F minúscula por surco, hablamos de un surco F1 y un surco F2. El surco F1 o superior y un surco F2 o inferior te van a delimitar giros frontales, giro frontal superior, un giro frontal medio y un giro frontal inferior. Y adicional a esto, el giro frontal inferior está proyectado a través de esta área, que es muy importante, con un giro que se denomina, que también es frontal, que se denomina giro frontal ascendente. Giro frontal ascendente. Por lo tanto, los dos surcos frontales más el surco frontal ascendente, ¿cierto?, se van a proyectar como, o se van a denominar normalmente, más conocido como giro precentral, que es el giro motor. ¿Ya? Por lo tanto, 4 giros: un giro frontal superior, un giro frontal medio, un giro frontal inferior y un giro frontal ascendente. No hablemos todavía de los giros porque lo podemos ver en unas imágenes que son más adelante, pero los surcos me interesan. El surco
que se denomina parietal, también se le denomina parietal transverso, y que va a dividir a los... Es un surco como una T. Tiene una porción horizontal así, y después una perpendicular, de tal forma que delimita un giro que es parietal, que es os central, que es sensitivo, absolutamente sensitivo, un giro parietal póstero superior y un giro parietal póstero inferior. Pero lo importante es que existe un surco que también se denomina intraparietal o transverso. A nivel de la región temporal, solo por la cara externa, digo solo por la cara externa porque por inferior también tendrá otro tipo de surcos y otro tipo de configuración, dos surcos terciarios, el T1 y el T2, que van a delimitar giros temporales superior, medio e inferior. ¿Ya? A pesar de que este giro no se llama temporal inferior, sino que se va a denominar temporo-occipital 3. Veamos ahora lo que estábamos analizando. Cuando nosotros vemos un cerebro con su vista en su cara superolateral, inmediatamente nos llama la atención, miren, giros frontales que se pueden delimitar perfectamente. Ahí hay uno, miren, ahí hay otro, y ahí hay otro. Toda esa región, ¿cierto? Todo eso es el giro frontal inferior. Este es el giro frontal medio. Y este es el giro frontal superior. Pero mire esta región corresponde al giro frontal ascendente o giro precentral, de tal forma de que este surco es el surco central. Y también lo reconocemos porque existe una situación que solamente neuroanatómicamente se da en las cortezas, que es el concepto de opérculo. El opérculo es un área de paso que se produce en las cortezas entre un lóbulo y otro. No existen opérculos por todos lados, existen algunos bien precisos. Por ejemplo, aquí hay un opérculo, porque está comunicando el lóbulo frontal con el lóbulo parietal y se puede ver el área de paso. Por lo tanto, existen opérculos, pero si está produciendo esto en un área dentro del mismo lóbulo, se denomina área de paso. Entonces existe una diferencia entre áreas de paso y opérculos. De hecho, esa pequeña región se llama región opercular del giro frontal inferior. Adicional a eso, en el giro frontal inferior, miren, esa región se denomina región triangular. Y la que está por delante, esa región orbitaria. Las tres regiones, orbitaria, triangular y opercular, corresponden con el giro frontal inferior. Es importante porque la región triangular y la región opercular va a ser un área funcional común, que nosotros la vamos a delimitar la vamos a llamar como área de Brodmann. ¿Sí? Y en eso va a tener una numeración, que va a ser el área de Brodmann 2239. Y también denominada en el lenguaje como área de Brodmann. Entonces, no sé si lo pueden ver bien, pero yo creo que sí. Esto parece un triángulo. Eso se entiende por qué se denomina opérculo. Y ahora tenemos el giro frontal ascendente o área motora o giro precentral. Por lo tanto, este es el giro postcentral. Y aquí está el surco intraparietal. De tal forma de que sobre eso tenemos un giro que se denomina parietal superior. Y acá mantenemos un giro, un giro parietal inferior. Pero como no existe un límite tan preciso hacia la región occipital, algunos autores han descrito como giro parieto-occipital superior y giro parieto-occipital inferior. Pero yo le había dicho de que existe ese límite que es convencional, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros hablamos de giro parietal superior y giro parietal inferior.
Aquí estamos viendo el surco que es el lateral. Por lo tanto, esto es el giro temporal superior. Esto es el giro temporal medio. Esto es el giro temporal inferior. Pero miren, aquí no existe un límite. Aquí no está limitado. Por lo tanto, se habla de un giro único que traspasa lóbulos. Sin hacer dobleces. Pasa directo. Entonces, aquí tenemos el primer giro, TO3. TO3, temporo-occipital 3. Sabiendo de que el primero, el 1 y el 2 es el T1 y el T2. Entonces tenemos un temporal superior, un temporal inferior, o temporal medio, perdón, y un TO3 o temporo-occipital 3. A nivel inferior, nosotros vamos a ver los mismos lóbulos, pero vamos a cambiar algunos giros que van a ser muy distintos a lo que nosotros hablamos antes. La región inferior del lóbulo frontal va a mantener un surco que se denomina preolfatorio, o también llamado surco olfatorio, donde va a estar el tracto olfatorio y el bulbo olfatorio puesto encima. Por lo tanto, si nosotros vemos un cerebro así en el laboratorio, como lo vamos a ver, puede que eso se vea, pero si tiene el bulbo olfatorio, usted va a tener que sacar el bulbo, va a tener que moverlo para ver ese surco. ¿Ya? Por medial a él existe un giro que se denomina giro recto. Y por lateral, un surco en H, ahí está bien. Un surco en H, delimitando giros que son orbitarios. De tal forma de que aquí vamos a tener un giro orbitario medial, un giro orbitario superior, un giro orbitario inferior o posterior, porque va a depender, ¿se acuerda que eran homólogos, a decir, anterior y superior? Y lateral, por tanto tenemos 4 giros orbitarios: anterior, posterior, medial y lateral, o superior, inferior, medial y lateral. Pero 4 giros orbitarios más un giro recto y un surco olfatorio. Perfecto. Por la región temporal, en cambio, se ve poco porque tenemos demasiada luz. Veamos este lado. Miren. Se ve el giro que veíamos anteriormente. ¿Qué le pasó? Mire, temporo-occipital 3. Nosotros veíamos que el giro temporo-occipital 3 se veía muy bien por la cara superolateral. Cuando usted lo ve por la cara inferior, no se ve otro giro. No es distinto, es el mismo. Temporo-occipital 3. De tal forma de que el que ve en el centro es el temporo-occipital 4. Pero lo puede encontrar en los textos también como giro temporal lateral y giro temporal medial. O temporo-occipital lateral y temporo-occipital medial, pero solo cuando usted lo mira desde inferior. Pero hay que hacer siempre la referencia de que ese giro es el mismo que veíamos por la cara superlateral del cerebro. En cambio, el que mantiene este abultamiento, que se denomina el uncus del hipocampo, es el giro parahipocampal. Este mantiene dentro al hipocampo. Por lo tanto, este se denomina giro TO5, temporo-occipital 5. De tal forma de que en la región temporal vamos a tener 5 giros. 3 se van a ver muy bien por la cara superlateral y los otros 2 se van a ver muy bien por la cara inferior. Nosotros habíamos hablado parte del temporo-occipital 5 o giro parahipocampal, que era parte del esquema limpio. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, ese pequeño giro que se ve acá, que sobra, pareciera que está más posterior, se denomina giro lingual. ¿Ya? Giro lingual. Y el giro lingual también es parte del sistema límbico. Y más profundo a eso, aquí se ve el cuerpo calloso. De tal forma de que ¿qué porción del cuerpo calloso sería? ¿Qué porción del cuerpo calloso podría ser? ¿Cuáles son las porciones del cuerpo calloso?
Pico, rostro, cuerpo, rodilla, cuerpo. tronco y esqueleto. Vale, ¿cuál es ese? Esplenio del cuerpo calloso. Siempre por la cara inferior de un cerebro se va a observar entre el giro lingual, porque esto puede estar cerrado, ¿ah? Estos giros, aquí se ve muy lindo, pero podría estar totalmente colapsado. Pero si usted lo abre, se vería el esplenio del cuerpo calloso, ¿ya? Que es un ejercicio que deben hacer en la sala de necropsia con los cerebros que nosotros tenemos, ¿ya? Como se puede movilizar, puede hacer. La región que queda en el centro, yo sé que usted sabe de que eso, ¿qué porción del tronco encefálico sería? Mesencéfalo. Mesencéfalo. Porque eso sería, ¿qué cosa? ¿Qué sería? Núcleo rojo. ¿Y eso? Sustancia negra. Sustancia negra. Chiquillo, te lo pruebas en un par de horas, ¿no? Eso. ¿Eso qué sería? ¿Qué peduncular o pedúnculo cerebral? Perfecto. Delante del pedúnculo cerebral existe un área que nosotros la hemos pasado de largo. No lo hemos hablado completamente, porque algunas regiones pertenecen al diencéfalo y otras pertenecen a un área propia, exclusiva, que se denomina el rombo optopeduncular. Y el rombo optopeduncular es un área que está delimitada por los nervios olfatorios, por el nervio óptico y también por todo lo que genera alrededor de la hipófisis y los cuerpos mamilares, pero por delante de los pedúnculos cerebrales, de tal forma de que el rombo optopeduncular es todo eso. Pero adicional a eso, se le describen estas dos áreas que se denominan sustancias perforadas anteriores. De tal forma de que entre el nervio óptico y el nervio olfatorio se observan las sustancias perforadas anteriores por donde ingresan las arterias, ¿ya? Y por detrás de los cuerpos mamilares una sustancia que se denomina sustancia perforada posterior, que también sirve para el paso de arteria. Los cuerpos mamilares están por anterior a la sustancia perforada posterior. Asimismo, este tallo hipoficiario o región infundíbulo-tobárica, que aquí de hecho está cortado el tallo, ¿cierto? No está la hipófisis para poder observar el rombo peduncular. Pero la hipófisis se encontraría dentro del rombo. Y, por supuesto, por anterior, el quiasma óptico. De tal forma de que ahí se forma un rombo muy perfecto. Ups. Bien. Con la cara medial del cerebro, nosotros encontraríamos nuevos giros, nuevos surcos. Encontraríamos aquí un giro que se denomina giro frontal medial, porque se encuentra en la cara medial. Un nuevo giro separado del giro frontal medial que se denomina el giro del cíngulo, más interno que el giro del cíngulo, el cuerpo calloso, y dividiendo ambos el surco que se denomina pericalloso, donde estaba la arteria pericallosa, ¿cierto? Surco pericalloso. Y en este surco, ¿cómo se denomina ese? Surco del cíngulo, el surco del cíngulo. ¿Qué arteria recorre ahí? ¿Qué arteria recorre ahí? Marginal, arteria marginal. ¿Qué rama de quién? ¿De la cerebral? Anterior. Bien. Bien. Entonces, detrás de lo que nosotros llamamos el giro frontal medial, se ubica esta área de donde emerge el surco central. O sea que el surco central es eso. Donde emerge el surco central se denomina lobulillo paracentral. Detrás del lobulillo paracentral hay un área cuadrangular, puede ser amplia o pequeña, y esto es muy diverso.
Por tanto, mirar esto es muy importante en el cerebro, porque créame que cuando tenga un cerebro en la mano, encontrar el surco central es difícil. Y ahí ordena todo. Entonces, para poder encontrarlo va a tener que ir al lobulillo paracentral y ver ese surquito y seguirlo. Detrás, un área que se denomina la precuña, de tal forma de que detrás de la precuña, un área que se denomina cuña. Y en la cuña, nosotros vamos a tener un nuevo tipo de surco, porque hablamos hasta los surcos terciarios, entendiendo que los surcos terciarios son los que dividen el giro dentro de un lóbulo. Y los surcos que se denominan cuaternarios son surcos funcionales, por sí solos. Surcos funcionales, no áreas, no giros. Un surco funcional significa que dentro del surco existe un área de Brodmann que hace una acción específica. En este caso es el surco calcarino, que es el área visual primaria. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos un surco cuaternario. Pero esto que se encuentra bajo el cuerpo calloso es el septo pelúceo. Y eso corresponde a la lámina terminal. Eso corresponde a comisura anterior. Y esto al cuerpo mamilar. ¿Y esto qué es? La columna del fornix. Y esto es el cuerpo del fornix. Y esto el pilar del fornix, la fimbria. Y el uncus del hipocampo. Y esto es tálamo. ¿Y entonces qué es eso? Fascículo mamilo-talámico. Fascículo mamilo-talámico del circuito de Pavlis. Entonces, ejercicio, ahora visto con un tronco encefálico, porque esta es la visión que usted va a tener en el laboratorio, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Cómo se llama? No, no es un surco, es un giro. Un giro. Vamos a hacer una diferencia. Giro recto. Otra cosa es que mantenga un surquito ahí entre medio, que yo le estoy diciendo cuáles son los surcos del primario al cuaternario y el resto usted haga que no existe. Después tenemos ese giro. ¿Cuál será? Orbitario superior, perfecto. ¿Y ese? ¿Y ese? Ese es el órbito lateral. Temporo-occipital lateral o TO3. Perfecto, TO3. ¿Y ese? TO5. O para hipocampal, chiquillos. Probablemente el TO5 o para hipocampal es uno de los más importantes porque les va a salir siempre en el sistema límbico. Por lo tanto, cuando usted le hablen del hipocampo, le hablen del sistema límbico, siempre le van a nombrar el hipocampo, el giro para hipocampal, el TO5 y lo van a enredar. Por lo tanto, yo necesito que usted esté pero totalmente claro que son lo mismo. Por supuesto que el hipocampo es una sustancia gris y blanca, pero está dentro del giro parihipocampal. El giro parihipocampal es corteza y dentro tiene fibras, y dentro de esas fibras una estructura nuclear que se denomina hipocampo, ¿ya? Que tiene además la forma de un caballito de mar. Por eso es que se llama así. Bien, entonces ahora podemos delimitar muy bien los lóbulos, porque ahora sabemos que el surco que está dividiendo el lóbulo frontal del parietal es surco central. El que está dividiendo la región parietal y temporal de la occipital es surco, ¿cómo se llama? Parieto occipital lateral. Y es imaginario, el lateral, es imaginario. Disculpe, lo mostramos miren, ese es el mediano, ese es el real. Calcarino, parieto occipital mediano. ¿Ya?
¿Cómo se llama ese surco? Surco lateral. Perfecto. Entonces, ahora coloquémosle un par de cositas más. En la región parietal, miren la región parietal ahora la estamos viendo distinto, porque usted lo que tiene que ahora empezar a observar es eso, ¿cierto? Es eso. Entonces en la región parietal tendremos tres giros. El giro postcentral, el giro parietal posterior-superior y el giro parietal posterior-inferior, o superior-inferior. Vale. O sea, S y S. En el giro parietal posterior-inferior, mírenlo ahí, pero en el límite con el surco lateral, se forma otro opérculo. ¿Cierto? De hecho, ahí ven. Esa región se denomina giro supramarginal o supramarginalis y le corresponde con el área de Warnick o Warnicke. Y en el surco temporal 1, que es ese, en el límite otro más, y es el giro supraangularis o supraangular. Ambos giros, toda esa área, forma la área de Warnick. De tal forma de que nosotros habíamos definido que el área de Broca estaba ahí, miren, ¿cierto? Y que el área de Warnick está aquí. De tal forma de que están conectadas a través de un fascículo de asociación largo que se llamaba fascículo. No, el fascículo longitudinal inferior es a nivel visual. Un ciforme, no, se llama arqueado, que deriva del fascículo longitudinal superior. Porque el fascículo longitudinal superior, recuerde, va así, miren, hasta la región occipital. Pero en la parte más inferior se arquea aquí para llegar al área de Warnick. Por lo tanto, se denomina arqueado. ¿Ya? Pero es parte del fascículo longitudinal superior. Por lo tanto, área de Broca y área de Warnick están totalmente integradas. Ahora, pero más adelante tenemos áreas funcionales, ahí vemos de lo que se trata. Por lo tanto, sabemos muy bien ahora, cuando miremos un cerebro, que vamos a delimitar muy bien los lóbulos y ya no vamos a ver como que por aquí aproximadamente está el lóbulo frontal. ¿Qué significa esto? Que aquí se abre un mundo para colocar alfileres, ¿cierto? No podemos colocar alfileres fantástico. Ya, eso es una maravilla, porque esto enriquece su gincana. Así que va a ser muy interesante el laboratorio. No el de la próxima semana, el de la próxima semana es histología pura de corteza cerebral. ¿Ya? Decidimos separárselo al de este. Este laboratorio va a venir posteriormente, que es corteza cerebral y arterias de nuevo, para que usted lo vea ya no separado. En el laboratorio de 2 semanas usted no debiera estudiar arterias nuevamente para que comprenda cómo llegan hacia las áreas funcionales corticales. Hagamos entonces un repaso, a ver si usted lo tiene ya integrado. ¿Cuándo quería la gincana? La gincana, mire, la verdad, no nos importa hasta que podamos hacerlo. ¿Ya? Tenemos permiso para el 30 de marzo. ¿Ya? Tenemos permiso hasta el 30 de marzo. Nosotros queremos terminar antes. Pero al menos usted va a tener 2 laboratorios, así que van a ser el de histología próxima semana y después el de corteza cerebral con arterias para cerrar. Después de eso van a pasar un par de días y nosotros le vamos a decir, por supuesto, que antes, la próxima semana ya vamos a estar el siguiente día para la gincana. Pero por ejemplo, recuerden que los laboratorios terminan los jueves en la tarde. Por lo tanto, la gincana va a quedar para la semana después. Para un lunes, para un martes, probablemente no para finales de la semana. Ya van a haber poquitos días. Bien, entonces se entiende que aquí está el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Y en el giro frontal inferior vamos a tener una región, ¿se acuerdan? Unitaria, una región triangular ahí y una región opercular. Un giro precentral, pero también se denomina giro frontal ascendente, importante porque de repente, depende del texto,
le pueden hablar de giro frontal ascendente para por ejemplo, corteza motora primaria, y usted dice, pero giro frontal ascendente, si no estaba en el precentral, es lo mismo, ¿ya? Giro postcentral, aquí dice lobulillo parietal superior, porque así se llamaba antes, lobulillo parietal superior o postero superior. Nosotros ahora lo cambiamos por giro, ¿cierto? Giro parietal postero superior, giro parietal postero inferior. Mire, el giro parietal postero inferior, es donde se establece la memoria a largo plazo. Lo hemos nombrado muchas veces. Decimos que cuando queremos sacar las cosas de la memoria de corto plazo del sistema límbico, las vamos a guardar, las vamos a almacenar a la memoria a largo plazo. Y están ahí, en el lobulillo parietal postero inferior. Pero está al lado de esta región, que es el lobulillo parietal postero superior, donde se le coloca el componente emocional a la memoria. Eso quiere decir de que a usted no se le olvida los grandes dolores, por ejemplo, físicos o emocionales que ha tenido en su vida. Porque los tiene guardados y los tiene guardados en esta región, que está al lado de la memoria a largo plazo, para poder sacarlos cuando sea necesario. Yo lo veo muy a menudo porque usted sabe que la mejor forma de evaluar la memoria emotiva es con el dolor. Es decir, por ejemplo, los pacientes que van conmigo, por ejemplo, a la clínica odontológica, lidiamos mucho con los pacientes traumados, que sobre todo son las personas de más años, ya 60, 70 años, los pacientes odontológicamente traumados. ¿Ya? Ellos no quieren entrar, normalmente cuando el hombre lo trae la señora, él no habla, ingresa y es como un niño. Y cuando ingresa, uno prende la turbina para probarla y salta. Y salta en el sillón. Y uno trata de tranquilizar y dice, ¿qué le pasa? Bueno, lo que pasa es que cuando niño, con una experiencia, le pasó tal cosa, se me subieron encima, magnifican la experiencia, se me subieron encima y yo recuerdo que el tipo estaba sacándome un molar, por ejemplo, sin anestesia y menotracción. Seguro que no fue así, porque le pone el componente emocional al dolor. Entonces, eso es lóbulo parietal. Aquí es importante porque ahí están todos los pacientes que son traumados. Todos los pacientes traumados, los pacientes HI. ¿Saben lo que es un HI, cierto? ¿No? Los pacientes HI se les llama de salud pública a los pacientes histéricos. ¿Ya? Es como una sigla para, seguro que usted va a pasar por salud pública, en cualquier hospital, lo que sea, decir, no, que este paciente HI. Dice como HI y la gente de repente escucha, entonces así usted sabe que este paciente es histérico. El paciente que viene a la consulta siempre dice que le duele todo, pero nunca le duele, al final no le duele nada, no está enfermo, vuelve. Se lo pasan eso. ¿Ya? También. Y eso es muy común. Bueno, hay personas que parece su carrera en la salud pública. Hay gente que va mucho. Y realmente no están enfermos, realmente se sientan toda una mañana a esperar algo. Pero la verdad es que no necesitan o tienen el tiempo solamente para estar toda una mañana en el servicio público, y eso es una lástima porque colapsan los sistemas. Y eso lo he visto en hospitales y en consultorios. Entonces, dos lobulillos, el lobulillo o giro parietal postero superior y el parietal postero inferior. Pero a toda esta área, a las dos giros más esa, se le denomina región somestésica, región de las sensaciones. Por lo tanto, las sensaciones no están solamente en el giro postcentral, sino que están en todo el lóbulo parietal. Hablamos de esto, nosotros dijimos de que el cuerpo caballoso integraba todas estas áreas corticales, porque lo que nosotros estamos hablando hasta ahora, la mayoría de las cortezas son isocortezas, alocortezas. ¿Se acuerdan que yo les dije que había cortezas que tenían 3 capitas, otras que tenían 6 capitas más evolucionadas, y hablamos de las neocortezas que son nuevas, que están integradas por el cuerpo calloso, pero hay algunas que no están integradas por el cuerpo calloso, que tienen menos capitas funcionales, que pueden ser 3, que pueden ser 4,
dependiendo si es arquicórtex o paleocórtex. Las que tienen menos capitas, las paleocortezas, se integran a las neocortezas a través de sistemas como estos, las estrías longitudinales medianas y laterales y el giro facial. De tal forma de que como esas estrías corren longitudinalmente, van dejando vías laterales y se pueden integrar al lado y lado. Porque si no existiera, el cuerpo calloso estaría totalmente conectando solamente áreas de neocorteza, pero no estaría influenciando, por ejemplo, áreas corticales como el sistema límbico. Estaría desconectado del giro del cíngulo, estaría desconectado del giro parahipocampal, y no está desconectado. ¿Cómo se conecta? Por ejemplo, no solamente a través del fornix, porque el fornix conecta las mismas áreas paracorticales, se conecta a través de este tipo de fibras, que son ahora longitudinales. En la región frontal, nosotros nos vamos a encontrar con distintas áreas funcionales, además de los giros. Primero, el área motora primaria. El área motora primaria se le denomina a la región que está dentro del giro precentral, de tal forma de que se coinciden. Esta área motora primaria es lo que nosotros denominamos como área número 4 de Brodmann. El área 4 de Brodmann entonces es el área motora primaria. Eso significa de que el área motora suplementaria, que se considera el área 6 de Brodmann, está levemente hacia posterior y toma parte de los giros frontal superior y frontal medio. Se fijan que ahora las áreas funcionales de Brodmann no tienen que ver todas con los giros, son otras regiones funcionales, toman varias de los otros giros. Por lo tanto, la construcción anatómica de la corteza cerebral es una forma de ver el cerebro, pero la idea es que usted lo cruzara con las áreas de Brodmann, con las más importantes. ¿Cuáles son las más importantes? El área motora primaria, lámina 4 de Brodmann, el área motora suplementaria, área 6 de Brodmann. Aquí se planifica el movimiento. Por lo tanto, si existe una lesión de un área que planifica el movimiento, va a dejar libre al área motora primaria. Y por lo tanto, vamos a tener, por ejemplo, una parálisis espástica. Bueno, recién estábamos diciendo que esto es área motora primaria y esto es área motora suplementaria, ¿cierto? Dentro de la misma área motora suplementaria, pero con extensión hacia parte del giro frontal medio, se ubica el área motora ocular. Láminas, no láminas, áreas 6, 8 y 9 de Brodmann. Un área ocular motora. Esto es el cambio de dirección de los ojos para poder establecer una imagen completa. ¿Ya? O planificar el movimiento ocular. ¿Sí? Ante un fallo de un área, se toma la del otro lado, del otro hemisferio, antes sí. de... Sí y no, porque hay algunas áreas que si fallan de un lado y el individuo es adulto, no se recupera. Cuando se habla de esta situación de recuperación es cuando los individuos no son muy leñosos, cuando estamos hablando de alguna enfermedad, por ejemplo, una epilepsia, donde tiene que hacer, no sé, una resección de cuerpo calloso a los 13 años. Ahí no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si nosotros lo hacemos a una persona de 50 años que afecta el área de Broca, por ejemplo, a pesar de que sea del hemisferio, si es del hemisferio no dominante, igual la persona va a poder hablar sin tono. Todo lo va a hablar, todo, sea una pregunta, una afirmación, una negación, todo lo va a hablar de una manera muy plana. Eso ocurre con el cerebro no dominante. Si el cerebro es el dominante y se afectó el área de Broca, entonces la persona no va a poder pronunciar las palabras, no va a poder construir las palabras, pero las va a manejar internamente. Ella sabe cuál es el significado de una palabra, pero no la puede pronunciar. ¿Ya? Pero si se hace entrenamiento,
puede llegar a articular, a poder articular las palabras, no a lo mejor de la forma que lo hacía en un principio, pero sí se va a poder entender. Pero, como les digo, si es muy avanzado en edad, eso queda liquidado. Área de Broca. 44, 45 Brodmann, lenguaje articulado, verbal y no verbal. Eso significa que aquí están los movimientos de la cara cuando usted tiene intención comunicativa. Usted se comunica a través de gestos, entonces ocupa también el área de Broca. O verbal, es articular palabras, pero no necesariamente entenderlas. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos una afasia de Broca, pasaría de que usted no entendería un concepto, pero no podría pronunciar. Si, por ejemplo, yo le digo que haga alguna cosa con la mesa, usted no solamente puede decir mesa, sino que además sabe el concepto de lo que significa, y por lo tanto usted ocupa su área de Broca y su área de Warnick, de tal forma que usted entiende, comprende, hace y puede además comunicarse. Pero cuando hay problemas a nivel de Warnick, con una fase de Warnick, usted no entendería. Puede que exista, y aquí viene otro concepto, puede que exista un problema de Warnick, puede que exista un problema en el giro solamente supraangular. Y cuando hay problemas del giro supraangular, hay un problema que se llama dislexia. Y confunden ahí, ¿cierto? Confunden los conceptos, confunden las palabras. Pero si usted le dice escriba tal cosa, sí se puede escribir. ¿Puede ocuparse el área de Broca sin pasar por Warnick? Sí, se puede. Porque si yo le digo, por ejemplo, a usted, ¿me puede decir para monoclorofenol alcanforado? Lo va a tratar de decir y capaz que lo logre. ¿Sabe lo que es? No. Se puede ocupar el área de Broca sin Warnick. Pero si yo le digo, ¿puede decirme de qué color es esa mesa? Usted me va a responder perfectamente. Eso es ocupar, esa es la diferencia entre ocupar un área y la otra, o cómo se integra a través de los fascículos. El área prefrontal, que es planificación, pensamiento abstracto, funciones ejecutivas, y todos los pensamientos superiores, que la diferencia están en el resto de la región frontal, excepto en la región de los giros orbitales, que habíamos dicho anteriormente por abajo, porque esas son áreas más bien olfativas y algunas visuales, son cortezas menos evolucionadas, pero en toda esta región, sobre todo lo que es giro frontal superior y giro frontal medio, y las regiones orbitales de la cara superolateral, más el giro triangular, es parte del área prefrontal. Y ahí tenemos las áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Aquí yo le digo área 1, 2 y 3 de Brodmann, pero no es toda esa. El área, lo que estamos colocando acá es todo el lóbulo parietal. Las áreas más importantes de este lóbulo parietal son las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, que corresponden con el área somestésica primaria, o giro pod central. De tal forma de que el área 1, 2, 3 de Brodmann son importantes a nivel somestésico, así como el área 4 de Brodmann era a nivel motor, y el área 6 de Brodmann era corteza motora suplementaria. Están todas al ladito. El resto, dijimos de qué se trataba. Componente emocional, ¿cierto?, de la memoria a largo plazo y memoria a largo plazo. Área somestésica secundaria, el área 40 de Brodmann, se ubica al ladito de las áreas 1, 2 y 3. Ahí está el área 1, 2 y 3. Y al ladito, en relación al área de Warnick, se ubican las áreas de planificación de las sensaciones. Área gustativa primaria. El área gustativa primaria se encuentra en relación, no está tan ahí, no es que yo le hice un dibujito, pero para meternos al área gustativa primaria, en realidad hay que meterse dentro del surco, de tal forma de que usted lo vería
con la cara inferior de los giros que son parietales. Está medidito, de tal forma que el área gustativa se cruza o está en relación al lobo de la ínsula, ya que está dentro. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Nosotros abrimos ese surco, lo encontramos con el lobo, con la ínsula de raíz. Área de Wang, la habíamos definido, ¿cierto? Que coincide con ser el área 3940 de Grossman. Área auditiva primaria. El área auditiva primaria no es todo esto. Esto es el lóbulo temporal. El área auditiva primaria es una sacarita, así como esto. Está en relación al giro temporal superior. Es un área alta del giro temporal superior que también está incluso por dentro del surco. A eso se le llama el área auditiva primaria. El área auditiva secundaria se encuentra periférica a eso. Una franja periférica a eso. Eso es. Área auditiva primaria está un poquito dentro del surco, ¿ya? Y periférica a eso, área auditiva secundaria o de asociación. Área olfatoria primaria. Miren, alguien de este curso me preguntó, profe, la comisura anterior, encontré un libro que la comisura anterior dice que integra las cortezas de la región frontal a nivel orbital o orbitario y las cortezas temporales. ¿Ya? Porque yo le había dicho que integraba básicamente las cortezas orbitales, ¿cierto? Ya. Pero, ¿se acuerda que también le comentaba de que integraba las cortezas olfatorias? Las cortezas olfatorias se encuentran la mayoría en las áreas que son temporales. Por eso el texto le decía que las cortezas temporales, pero solamente las que están en el extremo del polo temporal por la cara inferior, que son cortezas antiguas, que están en relación al uncus del hipocampo, y a los extremos de los giros se le denomina el área olfatoria primaria. Después tenemos que en las áreas motoras y en las áreas sensitivas primarias existe un mapeo para saber cuál es la representación a nivel motor y a nivel sensitivo que tienen las cortezas en relación a si están más cerca del surco interhemisférico o más cerca del surco lateral. Si hacemos un corte en un cerebro, en un giro frontal, entonces en un área motora primaria, esta es la distribución somatotópica que tendría el cuerpo humano. De tal forma de que los miembros y el tronco se ubican mucho más medial y tienen una representación menor. Claro que tienen una representación menor porque los músculos que controlan esto tienen una unidad motora que es muy alta, ¿cierto? O sea que no mantienen esa especificidad en relación a las fibras musculares. Pero en cambio, yo me acuerdo que alguna vez se lo nombré. La mano tenía una unidad motora de 10, 8. Por lo tanto, tiene una especificidad muy alta. Eso quiere decir que envía demasiados axones motores y sensitivos a la mano. Entonces la representación que mantiene la mano es enorme. Igualmente la cara. Y dentro de la cara, la boca. Por lo tanto, y la lengua se lleva una representación propia al final, cerquita del extremo del surco lateral. Este mapeo, recordarlo es importante porque los infartos de áreas motoras, dependiendo de la clínica que den, si el infarto es de una corteza que esté controlada, por ejemplo, por la arteria cerebral media, de su rama, podrá mantener, por ejemplo, un infarto cortical a este nivel nada más. Y entonces usted sabría cuál es el área en donde me debiese encontrar este problema funcional. Aquí hay un esquema donde se puede observar el área motora, el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. ¿Se acuerda que alguna vez yo le dije de que
el concepto de homúnculo era como un símil a un cuerpo humano. Eso significa un símil a un cuerpo humano, un símil a un humano más pequeño. Y ese concepto, ¿saben quién lo trajo? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo inventó? ¿Quién dijo por haber creado un humano pequeño en base a esperma, guano y algunos químicos? Se lo dije, en una clase de morfología 1. Se llama Paracelso. Pero el concepto de homúnculo sigue estando, que se denomina el homúnculo motor, mire, porque está desarmado el ser humano, y el homúnculo sensitivo porque está desarmado en la corteza. Y fíjese que la región sensitiva tiene una distribución somatotópica muy similar a la región motora, de tal forma de que las representaciones están muy parecidas en relación a miembros, mano con una gran representación, cara con una gran representación. Ahora sí gana importancia a nivel sensitivo las piezas dentales y la lengua con la faringe, que es la gran diferencia que existe a nivel motor. Bueno, y sabemos que además su representación sensitiva está dada por tremendos nervios, ¿no? El de trigemio. Esto usted lo conoce. Esto es lo que habíamos dicho antes, que me decían uncinado, por ahí, por allá, pero esto, ¿cómo se llama? Fascículo longitudinal superior. Y la parte más inferior se denomina fascículo arqueado. ¿Qué integra? Ya, área de Broca, área de Warney. Parece sencillo, chiquillos, no se le puede olvidar nunca, porque se lo van a pasar aquí, después en psiquiatría, le van a decir lo mismo en neurología, se lo van a preguntar en neurología y usted va a decir, no, yo no sé por qué no lo vi. Sí lo vi, ¿ya? Área visual primaria y región occipital. En la región occipital, no sé si se dieron cuenta, pero solamente nombramos el surco pariente occipital lateral. Pero hicimos un desglose de los giros. Existe. Pero ¿por qué coloco esto y no le vamos a colocar mucho énfasis? Porque no tiene importancia. No tiene importancia funcional, son difíciles de ver porque son muy variables. Por lo tanto, si yo les digo esto, no lo va a encontrar en otro cerebro. Y la importancia radica más bien en el área visual primaria, que está en relación al surco calcarino, y el área visual secundaria, que está periférico al surco calcarino. Punto. Pero ninguno de los surcos que está ahí los va a encontrar en un cerebro. Área visual secundaria, periférica al área funcional del surco calcarino. Áreas 18 y 19 de Broca. Entonces, aquí tenemos un esquema muy antiguo, pero que usted lo va a poder comprender. Miren, área de Broca, 44, 45 de Brodmann. Mire, área motora primaria, número 4 de Brodmann. Área motora suplementaria, área 6 de Brodmann. Áreas 1, 2 y 3, no sé dónde están 2, pero créame, está 1, 2 y 3 de Brodmann. Área, ya. Ahí está. El área somatosensitiva primaria. Giro parietal posterior superior, giro parietal posterior inferior. Área somestésica secundaria, cerca, yo encuentro que lo colocan demasiado hacia anterior, está más bien cerca del giro supramarginal. Circunvolución ahí todavía. Giro ahora supraangular, así como este supramarginal. Área de Warnick, que está en relación entonces al extremo del surco lateral. Área visual primaria, un área pequeña que está en relación al surco calcarino. Área visual secundaria, periférica, al área visual primaria. Área auditiva primaria, en relación, ahí está, en verde más intenso, en relación al giro temporal superior, yendo hacia adentro del surco lateral. Y el área auditiva secundaria está periféricamente al área auditiva primaria. El lobo de la ínsula emerge una vez que nosotros hemos abierto la región. El lobo de la ínsula tiene que ver con dos sensaciones. Tiene un área que nosotros dejamos entrever, ¿cierto?, que estaba en esta región y que toma parte del lobo de la ínsula, que es el área del gusto. Y el resto tiene que ver con el componente del dolor, ¿ya? El análisis del dolor.
de tal forma de que esa corteza gustativa y dolorosa forma la estructura más externa de los núcleos de la base. No forma parte de los núcleos de la base, pero los núcleos de la base están en la cercanía, porque si nosotros sacamos esta pequeña parte de corteza, lo encontramos con la cápsula externa, ¿ya? Y por lo tanto el claustro. Ahí estamos viendo el lobo de la ínsula, y aquí estamos viendo las áreas gustativas, miren, área gustativa y área dolorosa. Cara medial, dijimos, ¿cómo se llama ese lóbulo? Porque tengo la visión del lóbulo del encéfalo. Esto es el lóbulo frontal, porque el giro sigue siendo frontal medial. Lóbulo frontal. Este giro es de la cíngulo, pero miren, todo lo morado corresponde con el lóbulo de la ínsula. Porque dijimos que el lóbulo de la ínsula estaba compuesto, no de la ínsula, perdón. ¿Cómo se llama ese? Lóbulo límbico. Disculpe que lóbulo de la ínsula estábamos viendo recién. Lobo límbico. ¿Se acuerda que dijimos que el lobo límbico estaba compuesto por el giro parahipocampal, SC, el uncus del hipocampo, el istmo del giro del cíngulo, el giro del cíngulo por completo, hasta los cuerpos mamilares se podría considerar, a pesar de que los cuerpos mamilares son parte del hipotálamo. Pero todo eso es sistema límbico. Esto es, ¿cómo se llamaba? Lobulillo paracentral. ¿Y eso? No, perdón. Esto es el lobulillo paracentral, que está delimitado porque todo forma parte de la región frontal. Este es la precuña, y la precuña es la que participa como dentro del lóbulo parietal. Y esto se denomina cuña, ¿cierto? Que es todo parte del lóbulo occipital, dado que este surco, que es el parieto occipital medial, es el que divide. Y aquí tenemos lo mismo, solamente está escrito encima, que me parece bonito para que lo puedan estudiar. Total, finalmente, creo que esta es la última diapositiva. Todas las estructuras que están aquí, por ejemplo, en la cara medial, han sido descritas. Y hemos hecho un mapeo de la corteza cerebral periféricamente, completa. De tal forma de que en el práctico y en la próxima prueba de neuroanatomía va a tener una representación grande de la corteza cerebral, ¿ya? Porque me parece que se integra con todo lo que hemos dicho, usted debe manejarla. No es necesario que se sepa todas las áreas de Brodmann, son demasiadas, pero que se sepan las que son realmente importantes, ¿ya? Porque básicamente porque las va a leer en vías aferentes, porque las va a leer